veces caminé contigo en el barrio Meix, comprando chucherías chinas que venían ciertamente de un país al otro lado de la tierra, tan lejos de mí. Y ahora que no existe tal país, tengo un nudo en la garganta porque nunca te sentí. Cuando dije que se mueran estos hijos de puta. Ahora que llegó el Armagedón, ya no tengo ni una Biblia para poder abrazar al dormir. Y me acuerdo cuando vi a mi país aquella tarde de septiembre, y lo vi tan partido y desmembrado, partiéndose a pedazos. Me juré que cuando viejo de él me iba a encargar. Que las estrellas quieren que cuando muere el germen de todo lo que hay, al menos el rastro de mi esencia, al menos que el rastro de mis penas, al menos que el rastro de mi Hola, estamos aquí con mi amiga Guadalupe para nuestro programa Conociéndonos del canal de la Alternativa de YouTube. Y esta entrevista es porque yo a ella la conocí un día en una tertulia que organizó María de los Ángeles hace 2 años atrás. Y después nos volvimos a encontrar y yo le dije, pero tenemos que hacer una entrevista para que quede un recuerdo de nuestra poeta, gestora cultural, también se podría decir de aquí a la bandera, madre, mujer, esposa. Y bueno, aquí los dejo, quiero que te presentes, cuéntanos quién eres tú. Yo soy María Guadalupe Becerra Quesada, nacida en el sur de Chile, Loncoche precisamente, hace 73 años ayer que cumplí. Entonces soy mamá, abuela, bisabuela. Y bueno, mi vida ha tenido muchos contratiempos porque fui una guagua abandonada y sufrí todas las vejaciones que puede sufrir una criatura abandonada. Pasé por muchas casas que nunca fueron mi hogar. Entonces, en el año 60 me traen acá a Santiago por el terremoto terrible que hubo. Y allí antes de un año me tenían casada, cumpliendo recién los 16 años. Y de allí, con la ansiedad, viviendo con los suegros, sola aquí en Santiago, empezaron los maltratos. A los 21 años yo ya no tenía delantera. Y después de eso había dejado mis estudios inconclusos, que había hecho hasta el segundo Humanidades, que era antes, que ahora es el 8º año. Y de ahí, por casarme, habían dejado los estudios. Posteriormente llegamos, o sea, me vengo yo a una toma acá a La Bandera, la 26 de enero del año 70. Lo que gané el primer día con venirme a esa toma, que una comadre que vive acá en La Frey me había tomado un pedacito, que vuelvo a la casa y mi marido me dio una soberana paliza, pero fui a dar a la posta, pero al otro día me fueron de nuevo a buscar mis compadres y llegué a la lindísima, maravillosa toma la 26 de enero, donde ahí aprendí ya muchas cosas, un poco más de valorizarme como mujer, con las mujeres que estábamos en la toma. En esa toma estuvimos 5 meses. La toma que fue menos tiempo que se dio para entregarnos los sitios aquí en La Bandera. La Bandera era un fundo y estaba enclavada aquí la municipalidad de La Granja. En el paradero 28 había un establo, como las casas patronales, y de ahí se empezaron
nos entregan los sitios, empezamos a levantar nuestras casitas, con fonolas, con tablitas, con nylon. Pero era muy lindo, una solidaridad y un respeto entre los vecinos que era algo maravilloso. Si uno tenía un pan, le daba la mitad al otro, si el otro... Había una señora que, estoy escribiendo las historias de la bandera ahora, con personajes bien muy bonitos. La señora que vendía pescado, andaba con un cuchillo grandote, todos le tenían como un poco de respeto, claro. Entonces un día la señora, una hija de esa señora, la señora del pescado, que no me acuerdo de su nombre, debe haber tenido un lindo nombre, una mujer alta, delgada, había venido una hija de ella a tomarse un sitio que ya había sido asignado a otra persona. Entonces, ahí yo ya estaba de dirigente. Lo tienes en la sangre eso. Claro, porque de cuando ya me empecé a rebelar contra las golpizas y todo, porque mis hijos ya estaban creciditos, 9 años, 7 años. Entonces Aparte que era una época también que estamos hablando de los años 70, en que era muy machista el país. Sí, O sea, sí. yo me imagino que te criaban prácticamente para Claro. servir al marido. Exactamente. El marido, cabecera de mesa, el mejor plato, el más abundante, no importa que no hubiera pan para todos los hijos, pero el marido tenía que tener su porción y todo, y las camisas que no fueran a tener una arruga y todo, era un servilismo absoluto. Pero entonces ahí terminé de contar lo de la señora, como ya estaba de dirigente de la primera junta de vecinos que tuvimos aquí, voy a ver qué estaba pasando, porque me iban a buscar. Así me hacía mi hijita. Pero voy, y gracias a Dios, fíjate que he tenido desde siempre, que cuando chiquitita me decían la María de la Cruz. La María de la Cruz fue una dirigente que peleó mucho por el voto, que se logró tener el voto aquí en Chile en el año 1949. Entonces, gracias a la mujer Cafarena. Voy a hablar un poquito más fuerte para que se escuche bien. Ya. ¿O se puede acercar eso? No, sí, Ya. te escucha, que de repente bajaste el tono cuando empezaste a hablar. Ya, bueno, entonces estábamos en ese proceso que ya la junta de vecinos organizando, y viene la señora del pescado a reclamar, y voy yo y le empiezo a hablar, pero no, si no es aquí con nosotros, no puede tomarse un sitio que ya se ha asignado, tiene que ir a la Coravin, se llama en ese entonces el servicio, y allá arreglar el asunto. Total, que la señora quedamos como de amigas. Y esta señora linda pasaba todos los días a dejarme un pescado. Por eso después la empecé a querer tanto. Y tengo ya una página escrita sobre ella. Bueno, y ahí aquí nos organizamos. Ya los sitios estaban rayados, se rayan con tiza, todo. No teníamos agua ni luz. Entonces habíamos ido a pedir la cuestión del agua al municipio. Nada, no nos daban. Entonces un día partimos, fuimos muy apoyados por los chicos del MIR, que nos enseñaron mucho, porque casi todos los jóvenes estos eran universitarios, tuvimos médicos aquí que venían de la universidad de medicina, otros de derecho, que nos enseñaban cómo hacer los papeleos, las cosas para lograr. Todos veníamos con una libreta de ahorro, no es que nos hubiesen dado sitios, no. Esto estaba todavía el gobierno de Frei. Y estaba para las elecciones donde el 71 sale Allende.
Entonces estábamos en un periodo bien eufórico. O sea, era como un comité de allegados que más o menos, por Mira, actualizar el tema, por ejemplo, porque ahora como que se claro, organizan como fíjate, un claro, grupo y tienen que una ni siquiera hora. estábamos organizados como comité, Ya, sino que apareció alguien, dijo, hay unos terrenos ahí, y es el momento preciso, que era en San Francisco, hasta Goicolea. Entonces, a mí me avisa mi comadre, a otro le avisa un hermano. Yo vivía en etcétera. Carmen, entonces fue una cosa así que gente que no nos conocíamos de diversos lugares, Que necesitaban. claro. Y nos agrupamos y ahí aparecieron después este grupo de dirigentes que tuvimos, Víctor Toro, eh, La Pelusa, y ahí empezaron ellos se hizo una calle con letrinas en cada esquina, un tablado donde se hacía asamblea todas las tardes, donde nos informaban cómo iban las cosas en Coraví, cómo íbamos, la gente del matadero nos proporcionaba los alimentos, carne, verduras, todo. Comimos regio todo ese tiempo, en una olla común, muy bien organizado. Y eso aprendimos de estos muchachos que venían ya con la cosa de la organización. Eh, bueno, después del golpe cambiaron tanto las cosas. Y ahí, ¿y qué hicimos primero? Nos dicen, vamos a comprar unas varas largas para 2 sitios, una vara larga, unos postes. Y trajimos luz de Santa Rosa, colgado. ¡Oh, que fue maravilloso! Allí tengo mi primera radio, la Yanini. Y cuando escuchamos, y después para el agua, con estos chicos más jóvenes, dijeron, vamos a ir a tomarnos la copa que está en Vespucio, para que nos escuchen y no nos vean. Entonces, decíamos que teníamos armas, que teníamos de esos tarros de durazno vacíos, los pintaban los chicos así negro y cuestiones, como que ya no. O sea, todo un camuflaje. Todo un camuflaje, pero era para llamar la atención. Era un montaje. Pero fíjate que también tuvimos mucha ayuda de la prensa en ese tiempo. Te digo, un día que se cayó un niño en un pozo, ahí yo tenía ese diario, alguien me lo llevó de acá, en la primera página del Mercurio, porque nosotros queríamos un policlínico antes de una comisaría, porque nosotros nos estábamos organizando muy bien, no teníamos necesidad de ganar, porque para empezar en el campamento teníamos ley seca, después algunos clandestinos, las mujeres íbamos y les botábamos todo el licor y toda la cosa. Entonces teníamos ya nuestras propias leyes aquí dentro de Se podría decir que estaban bien organizados. muy bien organizados. Y que la gente estaba de acuerdo con la organización. Sí. Porque yo como dirigente también me he dado cuenta que es súper complicado poner a un grupo de acuerdo en algo. Es sumamente delicado también, Sí. porque todos tenemos distintas perspectivas de las cosas. Actualmente, pero fíjate que no sé por qué sería, como todos teníamos la ambición grande de tener un lugar donde vivir, que nos respetamos mucho y cualquier falta, porque un día que un hombre llegó bebido y se metió, teníamos como carpas, decíamos, pero era una frase por aquí, otra por acá, otro nylon por acá, nuestro cuadradito en el campamento, en la 26. Entonces llega una noche un hombre bebido y se mete en otra del lado y se pone a hacer caca. Afuera el tiro. Entonces esas cosas no se permitían. Mira, aquí yo llegué, pedí por ahí por Santa Rosa, en una barraca, un par de piecitas, las mediaguas que eran. Era más chico que esto, sin ventanas, sin puertas, nylon. Y de repente cualquiera salíamos corriendo con un chico a la posta, al hospital,
todos cuidaban. Y ahora quedamos como 3 viejas nomás de aquella época. Sí, que están. ¿Y cómo fue el cambio? Porque aquí estamos hablando de los inicios prácticamente de esta población. ¿Cómo fue el cambio? Porque después de Salvador viene la dictadura. Claro, fíjate que estábamos tan felices, como te digo, organizados, ya habíamos conseguido la luz que la traían, después el agua, vinieron a poner pilones y de ahí fuimos avanzando y las escuelas aquí, Allende que les puso buses, que el medio litro de leche, estábamos en un Edén. Entonces empieza todo esto del boicot, de esconder las mercaderías, de los camioneros que hicieron su explosión de odio, de rabia, de pararse a cada rato. Y en eso justamente el año, claro, el 73 cuando fue el golpe, que fue en septiembre, ya en el año 74, a principios del 74, yo estuve muy mal, me habían diagnosticado un cáncer uterino. Entonces me sacaban de aquí sangrando terrible, todo hasta Santa Rosa, nadie quería llevar nada de esto porque estaban los paros de los camioneros, no había iluminación, no había, espantoso. Murieron muchas personas porque no podían trasladarse a los hospitales. Hasta que, me acuerdo siempre, me sacaban en silla de mano entre mi marido y otra persona para que saliera. Bueno, eso ya es cuento aparte. Y de ahí pasando todo ese turno y viene el golpe. Espantoso, espantoso. Yo tenía ya la junta de vecinos, estaba funcionando bien, había delegado, tenía un centro de madre. y nos iba re bien en el centro de madre. Yo conseguía talleres que nos vienen a enseñar moda, esto y lo otro. Me mantuve con pero. No te preocupes. Pues En vídeo, sí, pues. Pero es que no has tomado nada del mate. Sí, ¿Qué más agüita? No, tranquila, de ahí. Ya, entonces ahí con el centro de madre, habíamos tenido ya muchas sacaron con su diploma, digamos, pero bien ya cosiendo, haciendo trajes, cosas, otra peluquería, hacíamos muchas cosas, trabajamos mucho con una monja que estaba casada con un cura. Ellos renunciaron a sus órdenes, a su convento, a sus cosas, y se casaron aquí, la Teresita y Guillermo. Él de Estados Unidos, ella británica. Fueron para nosotros una ayuda porque nos enseñaron muchísimas cosas y entre todas las cosas a tener nuestra dignidad. Tuvimos 2 monjas, la madre Ita, la madre Carla, que las mataron en Uruguay, a una en el Uruguay y a otra en El Salvador, que la sacaron de aquí, que también ellas hicieron una labor maravillosa acá. Seres excepcionales, porque ellas de repente salían, recogían curaditos y los niños y los llevaban, y también nos enseñaban a las mujeres que no permitiéramos malas palabras y todo. Fue muy bonitas, entre ese tremendo golpazo, pero también había más solidaridad. Y eso es lo que decimos ahora. Cuando estuvimos en dictadura, nos queríamos más y solidarizamos más. Y ahora, nadie, podéis ver que le están pegando a las mujeres, o que están robándole a tu vecino y no te... Eso es verdad, se produce un problema que siempre piensan que alguien más lo va a hacer y uno no lo va a hacer. Claro. Alguien más se va a meter, alguien más va a llamar a Exacto. carabineros, alguien más lo va a hacer y al final nadie lo hace. Nadie lo hace. Ahora se te va a pedir agüita. Bueno, y después cuando estuvieron en el golpe aquí hubieron mucha gente que murieron. ¿Cómo te salvaste? Porque la mayoría de la gente que mataron en dictadura fueron dirigentes como tú.
me salvé. Ahí hay una historia que yo la tengo contada y está en una notaría. Para cuando yo muera la rescato. Mire qué importante lo que dices ahora, una historia que está... ¿Por qué esa historia está guardada en una notaría? Porque tú me preguntas, ¿cómo te salvaste? Se salvaron muchos compañeros aquí. Porque un milico se enamoró de mí. Y eso a mí me descuece, pero a la vez fue la oportunidad que nos salvamos mucho. Pero esa historia, te digo, yo la tengo relatada para que cuando yo muera, juzguen, vean y sepan. Ya. Y posa el golpe, en este periodo, entre ya estamos de la dictadura y después de la dictadura, terminó el golpe, llegó la democracia, llegó el Papa, ¿cuándo vino el Papa? Cuéntanos esa parte. ¿Cuándo vino el Papa? Ay, ¿qué año fue? Como en el 84, 85. Sí, en el 85 parece que. Lo tengo por ahí, tengo donde voy llevando mis apuntes. Yo tengo todavía a mi abuela, en realidad en la casa de mi abuelo, todavía está esa imagen de Cristo que te ponían al lado con una lucecita roja al medio que lo prendían siempre, que decía no tengáis miedo de mirarlo a él, ¿te acuerdas? Sí, sí. Esa cosita, la lamparita se llama sagrario. No sabía, yo era chica, claro, imagínate, porque tenía... lo meten en una casita chiquitita, 84, en el altar siempre está eso. Tenía 6 años. Y me acuerdo hasta que pasó porque yo vivía en el 22 de Gran Avenida y mi abuela era inválida y llevamos a mi abuela a verlo porque pasó por el Don Bosco y paró. Y lo único que digo es que hizo así, mi abuela se sentía pero bendecida de todo. Claro, fíjate que ahí... Pero él vino exclusivamente a la bandera. Sí, fue eso, un hecho muy histórico, está la cruz donde él estuvo y todo. Que iba a venir el Papa, que iba a llegar. Mi hija mayor estaba esperando su último hijito, una guatita, y la más chica estaba entre 12 y 13 años. Y yo junté siempre, venían muchos chicos, porque mi yerno, mi hija, juntaban a los chicos fleteros de la feria, y siempre los apañábamos aquí porque... los echaban los pacos, los mismos de las ferias los echaban, otros más grandes les quitaban su platita. Entonces venían muchos chicos. Y yo ese día anterior juntamos un grupo de 13 jóvenes. Mi hija embarazada y mi hijo hombre y las 2 niñas. Y nos fuimos hasta con un saco de dormir y una colchoneta para mi hija embarazada. Nos fuimos en la noche como a las 11 de la noche, un poco más temprano, con sándwich, termo, a esperar al Papa, que iba a llegar al otro día, que según iba a llegar a las 9 de la mañana, llegó como a la 1 de la tarde. Entonces, en la noche empezamos a cantar y todo, y Vespucio Norte, lado de allá, a ese lado de allá estábamos, no acá en Osa. Y haciendo rondas y cantando y estábamos en un ambiente, cuando de repente de allá y de acá, pero yo no sé dónde estaban, aparece una horda de pacos que nos dan con todo. Mira, ahora te tocó a ti. Menos mal que no está muy caliente el agua ya. ¿Tú te equipaste? No, voy a pausar, vamos a hacer un pequeño break para remediar. Bueno, después de este pequeño incidente que ella es muy solidaria conmigo para que no fuera yo la única que da vuelta al mate también. Pero ella es más escandalosa que yo. Sí. Estábamos esperando al Papa y de repente de la nada aparecen por los 2 lados y nos empiezan a golpear y yo lo único que protegía a mi hija embarazada y decía, y llegaban los pacos y nos daban y yo le decía, no importa, yo te amo por los 2.
Como estaba con la mística del Papa, pues estaba yo toda. Y ya, y de ahí seguimos. Bueno, ¿Y por ya. qué lo golpearon? No sé si quisieron hacer un amedrentamiento o que como, porque ni siquiera estábamos cantando alguna canción de protesta, alguna cosa, sino que canciones religiosas, sí puede decir el Esa canto. como era mensajero de la vida, Esa, peregrino de la paz. esa, Usted sí. si yo era Esa chica, cosa pero estábamos esas cosas cantando, me acuerdo claro, que cuando uno es claro. chico como que te quedan grabadas. Claro, fíjate, en eso estábamos. Entonces, decía, ¿por qué la provocación tan atroz que nos hacían? Y como amedrentar, no, o sea, hasta tranquilo, es cuestionar. Y ahí estuvimos hasta que amaneció, y que viene, y que ya viene, y que ya viene. Pero ya, llegó por fin y se sube esta señora a darle al ofrecerle la tacita de té con el pancito amasado, que fue muy emotivo, muy maravilloso. Y después este hombre que, que también habla, Padre Santo, le dice, nos están matando en las poblaciones. Al otro día se lo llevan y le pegaron tanto y lo dejan botado en su salvación que él se hizo el muerto. Trató de ni respirar, golpeado como estaba, y eso se salva. Pero a los meses, pocos meses, como 3 meses después, le matan a su hijo. Sí, pues yo sabía que a él también lo habían matado. Yo pensé, No, me contaron a mí, ya. porque todas estas historias cuando uno se va encontrando te cuentan una versión. Una A mí me versión, contaron que claro. a él lo mataron, no, No, a golpe lo porque mataron. una entrevista que le escuché y le vi, él cuenta que él se salvó porque él, como lo dejan botado, en una noria, en una cosa, entonces él se hizo el muerto, como que no, lo pateaban, lo picaneaban y no, trató de mantenerse y se salva. Pero al poquito tiempo le matan el hijo. Se usaban tanto las camionetas sin patente. Lo atropella y lo hizo. Y así fue la venida del Papa que dejó su huella hasta hoy. Y después pasó por las calles, pero por las calles fue muy bonito eso, fue muy bueno. Y después en el parque, también ahí, también llegaron a provocar los pacos. Y los cabros que andaban alzados y con ganas ya estaban De explotar, asfixiados, sí. claro. No, es que es razonable. Asfixiados con todos los atropellos. Y la misma las presión que muertes, ejercieron en el hecho de estar esperando al Papa y de Carabineros atacar también provoca que los adolescentes jóvenes de muchas familias que estaban ahí sientan más rabia. Claro. O sea, es como, Claro. como hacerlos explotar Porque, más. claro, porque imagínate en esa noche que nosotros estábamos ahí, mujeres, chicos de 13 años que tenían los chicos, mi hija embarazada, todo, y aparecen esos aquí si no había ni un solo motivo para que vinieran a agredirnos, La dictadura, a provocar. obvio, a provocar A provocar. para ver qué se Como lo desencadena. hacen hasta ahora también. Pasamos después a la democracia. Llegó el arco iris del no. Hubo Donde voté. cambio, hubo mejora. Ese día casi me llevan me iban a llevar presa y por unos periodistas extranjeros que estaban, un francés y un belga, no me llevaron cuando fui a votar. ¿Y por qué te iban a llevar presa? Porque, mira, yo digo, ya, por fin vamos a recuperar la libertad y los pacos ahí, poco menos que picaneándonos en las filas de esto. Entonces, a ver, ¿qué le pasa? Y
tomándome del brazo al tiro. Y en los periodistas extranjeros. Es que todo el mundo nos estaba mirando. Si no me salvo, si no me salvo. Porque aquí en la casa me tuvieron alguna vez esposada, ya listo. Y sabes que, bueno, ahí después del golpe, en ese tiempo de dictadura, aquí mi amiga del alma tuvo simulacro de fusilamiento, todo, y gracias a Dios la alcanzaron a sacar para afuera antes que la mataran. Estuvo detenida, torturada y todas las cosas. Ya, llega la democracia. No sé, no distingo, no hago distingo, como que seguimos un poco iguales. Claro, porque fíjate que ya estábamos, como te digo, organizados, pero es que este dictador dejó la Constitución tan amarradita y con todo a favor de ella, Sí, con una amnistía para sus crímenes, que eso hablamos mucho con los abogados de Argentina, las amnistías para los crímenes de lesa humanidad, que todavía están pidiendo amnistía, estos desgraciados, comprobándosele todos los asesinatos y todas las cosas, y todavía... Es que es como cuando juzgaron, la iglesia juzgó a los curas, entonces, ¿qué podía esperar? Po? Si en el fondo se iban a resguardar, claro, a proteger unos con otros. A resguardar el poto lo más que pudieran. Claro, fíjate que sobre eso aprendí mucho en este viaje, que una convención de abogados me invita. Y yo decía, pero ¿cómo? ¿Por qué? ¿Qué es esto? En el año 2015 yo leí una ponencia, bueno, también digo que soy escritora, empecé escribiendo mis penas como un karma para sacar mi soledad de niña y todo, y posteriormente en el 2009 empecé a publicar y escribo, soy bien promiscua, escribo de todo, claro, porque tengo, por ejemplo, ahora en proceso tengo el libro que es con la historia de la bandera, pero ya publiqué hace tiempo un libro con historias de hospital. Sí, esa es otra parte que también quiero conversar contigo, las historias de hospital, porque tú viste muchas cosas en tu trabajo en el hospital, muchos niños, mucho embarazo. Claro, en una de las historias, me creerás que no tengo, pero ni un mísero libro en este momento. Y de los 3 libros, el último es un libro de cuentos infantiles, que van en segunda edición. Pero yo no los veo. O sea, de repente en un colegio me dicen, déjenos ver este libro, déjenos esto, aquí, allá. Pero yo no esto, porque yo veo que hay muchos colegas escritores que tienen todo eso. Ah, pero yo 2000 libros vendidos, o esto, aquí, allá. Uy, y tantos libros vendidos y nadie los conoce. Entonces yo que no vendo, ya voy con edición sobre edición y no sé, pues me he hecho conocida en lugares que yo no tenía idea, que nunca había salido antes, ni a Mendoza. Pero por las letras, uno es un arma, las letras nos podemos empoderar de todo. A mí, Frank Gris, que fue uno de mis mejores maestros que yo tuve, me dijo que el deber de un escritor es contar la realidad de su vida, de lo que él realmente ve. Porque los escritores somos los que hacemos la historia y los escritores somos los que muestran la realidad que nos pasa. Pasó en Cuba cuando estaba José Martí, y pasa en Chile, y pasa y yo creo que muchas de tus historias tienen mucho que decir. Claro, Historias de hospital es una de ellas. Sí, porque historias de hospital, 20 años trabajé en el hospital Barros Luco Trudó,
el más grande, eh, el más grande de Chile, podría decir. Pero también el más pobre materialmente, pero con una humanidad que no cabe dentro de ese tremendo hospital. Porque son los casos más humanos. Ahí en las historias de hospital cuento, por ejemplo, de una chica que un día la encuentran colgada en un baño del policlínico de ginecología. Una chica que había ido reiteradas veces a pedir ayuda. Iba a cumplir 17 años porque la habían botado de la casa, estaba en la calle prácticamente, a veces le permitían quedarse en la posta. Entonces, como estaba tan penado el aborto, no le prestaron ninguna ayuda, nada, y la chica ya desesperada se ahorca. Al otro día salían los diarios. Joven mujer se suicida por amor. Y yo pongo al lado, o por desamor. La chica había sido violada por 3 tipos al lado del San Juan de la Guada. Pero eso nadie lo puso, nadie dijo nada sobre eso. Es muy distinto el titular. Entonces, bueno, una de esas cosas. Y lo otro, cuando yo estaba estudiando enfermería, las prácticas las hacíamos en diferentes hospitales. Me marcaron mucho dos prácticas en maternidad en el San Juan de Dios, maternidad, ginecología. San Juan de Dios, un hospital tan el antiguo. El más antiguo, el primer hospital de Chile. Entonces, que era la clínica San Juan. Claro. No era hospital, era clínica. Porque sí, pues. Mi padrino nació ahí, el hijo mayor de mi abuela. En serio, fue el único que nació en clínica. Era más hospital la cuestión, pero... Y después, otra que me marcó mucho, hice la práctica de pediatría en el Arriarán, que ahí fue donde nació mi primer hijito también. En San Borja. El San Borja Arriarán. Entonces, pero ahí yo iba que me toca ahí hacer la práctica en Bronco, con los niños pequeñitos. Entonces, había un niñito de 2 años que ya le habían trasplantado un pulmoncito, venía de Osorno. Bueno, en el sur la calefacción es toda leña, y yo creo que también de ahí vengo con mi problema yo. Entonces, eso me marcó mucho, porque los niños antes de alimentarlos tenían que ponerles sonda. Era muy trágico ver esas criaturitas. Y yo me enamoré de una pequeñita, la Valesca. Tenía su pelo rojo y era blanquita, pero unos dientes se salió para adelante y esto. Y su cuerpecito, la niñita tenía 6 años y era así. Y de la cintura para abajo, fíjate que tenía como la piel de un perrito, así, un pelo así, una cosa muy extraordinaria. La madre era alcohólica, drogadicta, y el papá nomás la iba a ver. Nunca conocimos a la madre. Ya, todos esos casos que yo salía todos los días queriendo patear a todo el que veía fumando. Mira, es que son emociones que te provocan eso, ¿no? Narrar. Y lo otro, cuando estaba en ginecología en el San Juan de Dios, me mandan a una sala donde llegaban las mujeres que por ABC se habían practicado un aborto casero. Mujeres que siempre o las llevaba el hombre a donde la comadrona, o ellas solitas se metían. O la mamá también. O ellas solitas se metían lo que creían que les iba a provocar botar esa criatura. Llegaban sangrando, ardiendo en fiebre, gritando de dolores. ¿Y qué hacían? O sea, les van a poner un calmante, no. El grillete, engrilladas inmediatamente al cache. Y todavía, acuérdate que el año pasado parió una mujer mapuche engrillada a la camilla. Todavía lo hacen. Entonces, eso me dejó muy marcada
Y después estuve yendo de mujeres que pedían la abolición de las penas, la despenalización, porque dicen, ay, la ley de aborto. No hay una ley de aborto, es una despenalización para que les presten ayuda a los médicos en los hospitales, sobre todo públicos, a estas mujeres que llegan desgarradas por haber tenido o con las 3 causales. Si no es que vayan a abortar, ya listo, vayan a abortar, no hay ningún problema, las atendemos bien. No, pero lo han tergiversado tanto estos médicos, objeción de conciencia. ¿Qué conciencia tienen los desgraciados cuando en las clínicas los hacen por todos estos millones? Eso es lo que les promueve. Le sacan la vesícula de los 2 lados. Y apendicitis. Y cuántas cosas no inventan. Claro. Pero eso siempre ha estado, porque no hay como dignidad para la gente pobre. Y eso es algo que es muy difícil que cambie, porque es lo radical del sistema, es que aquí no existe dignidad. Más que recurso económico, más que la mejor casa, más que la mejor ropa, es la dignidad la que genera que los seres humanos sean mejores y que los seres humanos quieran mejorar también. También. Hablando de mujeres, pasando a otro tema, ¿qué opinas tú actualmente de la gran salida del feminismo? Porque ahora vemos que las mujeres protestan, muestran los senos en su protesta. Algo que yo no tengo nada en contra, porque de alguna forma hay que llamar la atención. Pero ¿qué opinas tú de eso? ¿Cuál es tu postura? ¿Tú eres feminista? No precisamente, pero sí alzo la voz y mis letras van en el respeto a la mujer y a sus derechos. Que haya una equidad, que vayamos ni adelante ni atrás, vayamos hombro con hombro con el hombre, que se respeten nuestras necesidades básicas como mujeres, que se respete a la mujer en el embarazo, que se le respete su fuero maternal, que imagínate hasta las Fuerzas Armadas, los carabineros están echando a las mujeres en su fuero. Pero si no hay respeto ni por la... Claro, entonces, o sea, pero siempre a la mujer. ¿Por qué nos tienen tan desprotegidas? Y eso es lo que he ido en mi escrito. Y te contaba pues de esto que, mira, esto de que salieron las chicas con sus senos al aire, mucha gente, incluso estando en el aeropuerto de La Paz, en Bolivia, que yo estaba tan mal ahí, con oxígeno y todo, se acerca una mujer, una facha mierda, que lo único que decía, me decía, ¿y ustedes de dónde vienen? Y yo estaba, porque ella quería que le hicieran todo lo que me estaban haciendo a mí, y ella no tenía nada, le tomaron un proceso, no, usted está muy bien, señor, pero ya. Entonces, hablando de plata y convenciendo a una peruanita para que dónde vivía, dónde trabajaba, aquí en Chile, como queriendo agarrar servidumbre barata. Ya, pero aparte de eso, yo le digo, es que yo estaba acá en Perú en una convención, y le cuento más o menos. Ay, me dijo, ¿y a usted le parece bien? Me dice, esas muchachas desnudas esto. Sí, le dije, admirable lo que hacen, con mucho valor lo hicieron. Así esto, y yo estaba muriéndome, pero le digo, claro, le dije, hace montones de tiempo, de años, que se ha estado pidiendo la despenalización del aborto, por ejemplo, y tantos otros derechos que las mujeres hemos sido pisoteadas, y no nos escuchan, y no nos ven, le dije, pero ahora usted las vio, ¿no es cierto? Sí, pues ya el mundo entero, qué vergüenza como mujer. No, yo orgullosa, siendo una abuela. Incluso le dejé en las redes sociales, puse que si era necesario yo con mi pellejo arrugado, viejo, también lo iba a hacer. Le dio ataque. ¡Qué desvergüenza! No porque por hacer eso las chicas, que no eran ni 10, le dije, y además harto bonitas las cabras,
Pero si todos fuimos Claro. último modelo alguna vez. Sí, entonces le digo, ahí las vio usted, las vi yo, las vio el mundo entero. Fíjese que se hicieron visibles, le. Se da cuenta que hay que llegar a eso, porque no escuchan las voces, no escuchan los sentimientos, no escuchan los pedidos que hacemos. Entonces ahí sí, ahora sí, las vieron y se está haciendo. Pero la que más, lo que sí que me da una pena terrible, le dije, y me da vergüenza, sí, de esas mujeres que las critican. Poniéndole al tiro el puto. Oh, Bueno, Dios. Guadalupe, estamos Ya. llegando ya al final. Yo te traje Bien. estos inciencitos de regalo Ay, con la linda, cosita para ponerlo. hermosa. Te traje estos libros que se mojaron con el mate, lamentablemente, pero Ya algunos los se voy a sacar salvaron. al tiro. Estos son de los jóvenes de la alternativa y de regalo de Desarraigo. cumpleaños. Oye, Desarraigo, qué buen Sí. título. Ese es de la Victoria. Te traje este vinito ¡Oh! de cumpleaños para que veas que me acordé de Oh, cumpleaños. no, nena, con- Muchas gracias. Esta entrevista va a quedar Ya. en el canal de YouTube. Oye, Suscríbanse, cariño, pero queridos. alcanzo a hablar de esto del viaje, mira, con todo lo que me fui para allá a esta convención de abogados. ¿Sí? Te digo porque te estaba contando que fue yo el año 2015 de una ponencia sobre Sí, la no mujer. hay en problema, la- tenemos como 10 minutos de Ah, grabación. ya. Como justamente en La Serena se hace un encuentro y yo llevo una ponencia sobre la mujer en la literatura universal, pero hablando solamente de las escritoras y todo como les costó desde el 2500 antes de Cristo, que ya escribía una mujer, la princesa Nefada de Siria. ¡Ay, qué lindo regalo! Si algunos se mojaron, lo lamento porque fue un accidente. Los vamos a sacar. Pero no te preocupes, sí. Van a No quedar se con mojen las letras. Las letras no se van a correr, sino que va a quedar manchado, pero... Sí, Y pero son la las letras mayoría van a de quedar. mujeres, para que tú te des cuenta. Lo Ahí. que sea su cariño. Sí, ese de María José Cuesta. Oye, Y esos inciensos para una aromaterapia. Cuéntanos, antes Ya. que termine nuestra Ya, grabación. entonces fíjate que leo yo esa ponencia y resulta que había, bueno, internacional era el encuentro, había un abogado peruano que también escribía, pero bueno, me saludó y esto y yo ni me acordaba nunca más de él. Y después me encuentro al año siguiente, el 2017, a principios del 2017, en Trujillo, Perú también, me encuentro con él. Entonces él estaba formando dentro del Colegio de Abogados de Piura un grupo que se llama Trascender. Y me pide una entrevista y andaba con camarógrafos y cuestiones sobre lo que opinaba de esto. Ya. Y me dice, yo creo que el próximo año vamos a cumplir 90 años y me gustaría tanto que fuera. Yo no agarré mucho porque siempre están invitando, pero de 100 invitaciones, 10 concretas. Entonces, ya, pues, y cuando empieza este año, empiezan a llegar, hasta que ya me llega una invitación muy formal al colegio como conferencista. Y yo les decía a mis compañeras de esto, ¿y qué hago sobre los Entonces empecé a buscar información para más o menos ir preparada. Sí, y ahí para más o menos, pero resulta que me encontré con un grupo de abogados de Argentina, Ecuador, Colombia, México y Perú, por supuesto. Habían 32 colegios de abogados, con mucho humanismo. Entonces, dentro de esta convención de abogados se hizo una parte por los derechos de la mujer en el mundo. Qué lindo. Qué lindo. Entonces, ahí me llaman, porque ellos, Elvis Dino se llama el abogado que vio él se habían dado cuenta que mis letras también habían visto historias de hospital, no sé por qué, cuándo y cómo llegó ese libro por allá, y les interesaba mucho. Así que dije, bueno, me tengo que informar un poco y revisar, y ya
llevo mi historia de vida y la sabiduría que tengo, el cargamento de años nomás, po. Entonces, y además también para hablarles que ellos estaban muy pendientes de los crímenes de lesa humanidad, que aquí todavía piden amnistía a los desgraciaditos, las desapariciones, con las madres de mayo que están en Argentina, y esto del aborto que también los ha tenido. Y resulta que ese día que yo llego a Lima, el 22, sí, el 22 llego a Lima al mediodía y veo los periódicos que habían muerto una mujer. Y aquí en la semana antes habían muerto 2 mujeres asesinadas. Y después en la tarde, llego a las 7:30 de la tarde a Piura, me estaban esperando y me cuentan también que hacía pocas horas un pololo despechado le había tirado benzina o no sé qué a una mujer, a su polola, que iba en un bus, y se habían alcanzado también a quemar a otras personas, y la chica quedó con el 60% de su cuerpo quemado. Entonces, ante esa violencia que está día por día por día, yo hoy día las mujeres salieron, fíjate que yo creía que en Argentina sí estaba despenalizado el aborto, y nada, están más atrás que nosotros. Hoy día salieron a hacer una protesta grandota por la despenalización Yo supe del eso aborto. porque también pensaba lo mismo. Cuando fui a la Fundación Pan y Rosa, que es una fundación que también está en Argentina y que tiene acá en Chile o algo Ya. así, vamos a entender. Ahí me enteré que en Argentina tampoco tienen. Sí. No sabía, Y yo pensaba que. yo creía que ellos tenían ya. Ahí te das cuenta Que que, tal, que claro. estamos de repente, Claro. nosotros pensamos que estamos, Y no. pero no, que estamos mal, pero nosotros igual hemos avanzado un poco. Sí. Estamos tratando, a pesar de lo mismo que decís tú, de esos límites que nos dejó encerrada este señor de la dictadura, porque en el fondo Con lo que esa él hizo Constitución, es claro. que, por ejemplo, seguimos con una constitución política de un dictador. O sea, Claro. hay cosas que no van a cambiar. Y hacer una constitución política nueva requiere también de un montón de cosas que necesitamos cambiar de la anterior. O sea, un grupo intelectual grandioso tendría que hacerlo, Claro. para que no se produzca lo que se produjo desde históricamente, tener un liberalismo que tenemos acá, de que los ricos sigan siendo ricos y que los pobres sigamos siendo pobres. Claro, y ahí es donde deberíamos de tener legistas, abogados, jueces, que estuvieran. Pero resulta que esto, una frase que se la escuché mucho a los legistas de allá, pero hay un poder sobre poder que los tiene amarrados. Y mira, cuando me llevan un día, que ahí fue donde me dio tremendo porrazo, que todavía estoy como mi pierna. Me contaste, a mí me dio tanta risa cuando me dijiste más encima que te subió la presión y que casi perdí el avión. Claro, eso fue después de La Paz, cuando me venía de vuelta, y más encima se sienta la vieja al lado mío. ¡Ay, si era esto! Pero pasaron tantas cosas lindas, porque fíjate que me llevan a un instituto. Le voy a mostrar a un instituto técnico profesional. Hoy se me llenaron de regalos, tengo unas de diplomas y cosas, que me da tanto gusto, porque digo, un granito de arena he tirado con las letras. Mira, en este instituto, ahí fue donde me dijeron que iba a volver siempre entonces a Perú, porque ahí fue donde me caí. Para que la cámara lo vea. Me invitaron a dar una conferencia sobre esto, si yo iba a eso, los derechos de la mujer. Y eso, oye, y el colegio de abogados me entrega 30 horas académicas. Si yo no soy abogada ni nada. Pero por las exposiciones y todo. Y llego a este instituto, y me estaban esperando 2 periodistas que eran de la tele. Y me muestran en su teléfono un video que habían filmado el día antes, unos días antes. Me dice, mire,
¿qué podría usted decirnos de esto? Esto sucedió en un mall donde se ve un hombre joven golpeando a una chica. Y dice, con todo el mundo que lo vio, con todos esos testigos y todo, no se detuvo al agresor. ¿Y por qué le dio todo? Porque salió él, porque hijo de un juez. Entonces, ¿qué opina usted de eso? Imagínate lo que me iba a meter. Yo ahí no sabía qué decir, porque si estaban con jueces y abogados. Entonces, mira, le digo, hace 2 días que estoy acá en Perú, no conozco nada de los casos, no estoy al tanto de las leyes. Usted, aunque me estaba recién diciendo un abogado español que las leyes de Perú son muy iguales a las españolas. Entonces le digo, mira, lo que sí les he escuchado a los legistas que están en esta convención, mucho eso, poder sobre poder. Entonces, bien inquisitivo el periodista me dijo, ¿y cuál sería el poder? Y le digo yo, el económico. Obvio. Entonces dije, oh, aquí sí que quedó crucificada. Ya. Pero eso, ya. Nos queda 1 minuto, nos vamos a despedir. Muchas gracias, te agradezco mucho esta entrevista, la vamos a tener en nuestro canal. Suscríbase porque tenemos más personajes que entrevistar y vamos a seguir tratando de comunicarle a todo el mundo lo que nosotros hacemos, demostrarnos a no ser débiles, a ver que las cosas se ganan con esfuerzo y que a pesar de que a veces haya una tormenta alrededor, nos sirve para unirnos. Eso nos queda como referencia de esta historia que nos ha contado Guadalupe, de sus tiempos de dictadura, de sus tiempos de lucha. ¿Qué pasa? Que ahora no nos juntamos, nos ponemos todos de acuerdo, nos unimos, no nos ayudamos, no somos solidarios. No solo con las mujeres, también con los hombres. Somos todos iguales, somos todos seres humanos. Y si todos estuviéramos de acuerdo o todos lucháramos por una misma causa, a lo mejor llegaríamos más lejos. Muchas gracias Guadalupe. Pues nada, gracias a ti que estás haciendo este trabajo maravilloso que nos permite conocernos entre todos los géneros. Y tirar la carreta para el mismo lado, porque lo que más me ha dolido siempre cuando mujeres critican a otra mujer o mujeres no le creen a la otra mujer que ha sido violada, que eso duele y eso lo tenemos que remediar ahora, ya. Creer en tu compañera, en tu amiga, proteger a tu madre, porque esa protección va a ser eterna para tus hijas. Y solidarizar, a veces necesitamos un poquito de ayuda. Muchas gracias, nos estamos viendo. Adiós, muchísimas gracias.